Le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC-CEDEM, que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. A través de este medio le informamos que atendiendo a las recomendaciones de las autoridades y como parte de las medidas de prevención para atenuar los efectos negativos de la pandemia por coronavirus, nuestros nuevos horarios de atención en oficinas son de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a jueves. También te solicitamos acudir con cubrebocas y sin acompañantes. Y si requieres asesoría urgente, por favor comunícate a los siguientes teléfonos celulares y con gusto te atenderemos. 614-132-9104 y 614-385-9598. En este programa hablaremos sobre la movilidad urbana. Es por ello que contamos con la participación de Esteban González, integrante del colectivo Yemana, que busca que las ciudades chihuahuenses transiten a espacios urbanos seguros, accesibles, justos y sostenibles, donde las personas sean el eje central de sus políticas públicas. También tendremos en entrevista a Sergio Andrade de la Liga Peatonal, organización no gubernamental que agrupa expertos, organizaciones, activistas y colectivos pro derechos e infraestructura peatonales en México. Acompáñenos a conocer más sobre lo que están aportando las organizaciones de la sociedad civil. Quédese en sintonía de Nuestras Voces. ¡Comenzamos! Damos inicio con las entrevistas del día de hoy. Y para este programa ya contamos con la participación de Esteban González. Él es integrante del colectivo Yemana. Bienvenido, Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. No, a ti, gracias por aceptar esta invitación. Y pues me gustaría que nos platicaras sobre Yemana. Primero, ¿quiénes son y a qué se dedica esta colectiva? Yemana, somos varias integrantes que nos unimos como por ciertos como objetivos en común, ¿no? Ya tenemos como varios años colaborando. Antes nos estábamos manejando como mediante el nombre de Liga Peatonal Chihuahua, porque colaboramos con la Liga Peatonal Chihuahua, y en ese entonces lo que estábamos haciendo era el Comité de la Diversidad Sexual, Colectivo Imaginario y activistas independientes, como nos organizamos para realizar actividades en torno a la accesibilidad, al espacio público, a la movilidad. Entonces, así como inició, y fuimos haciendo varias intervenciones, y en este año ya decidimos como darle otro enfoque o ya con otro nombre, ¿no? Como un colectivo que agrupaba a otros colectivos, ¿no? Entonces ya no nada más como Liga Peatonal Chihuahua, sino como el colectivo Yemana, que colabora con la Liga Peatonal a nivel nacional. ¿Cómo eligieron el nombre, Esteban? Es decir, ¿qué significa Yemana? Si nos pudieras platicar. Yemana significa caminar o andar en Rarámuri. Entonces quisimos como también darle esa identidad local, ¿no? Y eso fue como lo que englobaba algunos de los conceptos que queríamos manejar, ¿no? O sea, como no manejarlo como, por ejemplo, accesibilidad, movilidad, ¿no? Sino como desde la base así de caminar o andar por la calle, ¿no? O sea, y ya detrás de eso pues están como el poder caminar de forma segura o andar, y varios conceptos detrás, ¿no? Muy bien. ¿Ustedes qué actividades o qué programas son los que tienen? Desde años pasados, como Liga Peatonal Chihuahua, y
a momento reciente. Hemos hecho intervenciones urbanas, como lo son los cebratones, en los que básicamente se reúne a un grupo de personas o de alguna comunidad o de algún cruce en específico para pintar un paso peatonal con algún diseño distinto al tradicional. Y esto también es como manera un poco como de una manifestación o una protesta hacia el espacio público que a veces no se provee, o la infraestructura peatonal que no se provee en muchos de los casos. Entonces esta es una manera de hacer ver también como a las autoridades municipales o del gobierno del estado como de aquí falta un cruce y pues si ustedes no nos lo proveen nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, porque hay varios cruces en los que pasan muchas personas pero no está definido, ¿no? Entonces esta es una manera de uno de estos cruces peatonales o cebratones lo hicimos recientemente el día 26 de junio entre la calle Aldama e Independencia. Esto también como con motivo de la marcha por la diversidad sexual de este año, que no se pudo realizar como de manera tradicional, pero una de las actividades fue este cruce, ¿no? Otra de las actividades que hemos hecho, hace 3 años habíamos hecho un foro de espacio público y diversidad sexual, el cual realizamos como el segundo, el día 29 de junio, y contamos con la participación de diversas personas, como lo fueron Alex Orozco, Ana Paula Calderón, Efraín Su, Kendra Vázquez y Oliver Nach, y lo moderó Isis Estrada, que es parte del colectivo Yeman. Esto también como para ir poniendo este tema en la mesa, ¿no? Porque se habla también, nos dimos cuenta, fue una de las actividades como que quisimos retomar, porque ya lo habíamos realizado previamente y nos llenó como de muchos, como aprendimos mucho, ¿no? De esa experiencia, y también nos dimos cuenta de muchas cosas que no estamos viendo como colectivo, o de todo el potencial que había ahí para llevarlo a la práctica, ¿no? Porque nos dimos cuenta no es nada más también la cuestión como de peatonal, de que a veces no se le toma en cuenta al peatón, o que la pirámide de la movilidad está inversa, ¿no? Que muchas veces aquí en la ciudad se le da la prioridad al vehículo particular en vez de a alguien en silla de ruedas, muletas, que no puede a veces cruzar, incluso por ejemplo por uno de estos puentes antipeatonales. Y también nos dimos cuenta las diferencias que hay. Por ejemplo, no es lo mismo que yo transite de noche en una calle, en un espacio público, que una mujer o una persona trans o una persona de algún otro género. Entonces ahí no se vive la ciudad de la misma manera, ¿no? Entonces esto nos pareció que era muy importante como ir hablándolo, porque pues si no lo hablas, si no lo visibilizas, no, a veces para los ojos o los oídos de muchas personas no existe. Entonces esto era como, pues sí existe, ¿no? Y hay que hablar de ello y hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces, y nos dimos cuenta también que es un tema que no se está como hablando mucho a nivel local y a nivel nacional. Eso también nos sorprendió y nos motivó como a ahondar más en el tema. Y también uno de los factores también que nos motivaron a realizarlo es que una de las organizaciones que son parte de la colectiva es el Comité de la Diversidad Sexual, ¿no? Entonces, ahí fue como, o sea, no es... al vivir los temas,
se ven desde otra perspectiva, ¿no? Desde la experiencia y no nada más como algo que, pues alguien dice que pasa, ¿no? Entonces es una de las cosas también que creo que nos ha caracterizado de hacer actividades o de hacerlo de manera como vivencial o desde de la experiencia, tener acercamientos, no nada más de nosotros y nosotras, sino también de que otras personas vean estos temas, ¿no? Muy bien, Esteban, ¿cuánto tiempo tiene en Chihuahua que se está hablando, un aproximado, que se está hablando de los derechos de los peatones aquí en Chihuahua? Que hay gente interesada en la infraestructura correcta para la ciudad. Pues ya son varios años por distintos colectivos u organizaciones. Creo que una de las que ha sido importantes ha sido la Liga Peatonal Nacional, ya que ha sido como es una red de colectivos nacional, entonces, pero también agrupa o le da voz a colectivos locales, ¿no? Entonces, cada quien también como ha tomado ciertas de las líneas que ha trabajado la Liga Peatonal y las ha implementado en sus ciudades, ¿no? Desde años recientes como que ha tomado mayor importancia, pero creo que es un tema que es una constante, ¿no? Desde hace muchos años. Nada más que recientemente es como ha tomado mayor importancia, perdón, porque cada vez vamos viendo como que esa brecha se va marcando más, ¿no? Esa desigualdad en el cómo yo vivo el espacio público, la calle, cómo yo me puedo mover y transportar, se ha ido expandiendo, porque la ciudad sigue creciendo, ¿no? Por ejemplo, desde los 80s ya había planes urbanos o de manejo de la ciudad en los que decían, no, ya la ciudad no debe de crecer más, ¿no? Hasta ahorita aquí debe de crecer y pues ya debe de ser como hacia adentro, ¿no? Y la ciudad sigue creciendo. De hecho, en algunas mesas de trabajo en las que nos han invitado en el INPLAN, que es el Instituto Municipal de Planeación de Chihuahua, de hecho lo manejan, ¿no? Ya como una directriz de la ciudad ya no debe crecer, ¿no? Sin embargo, sigue pasando, ¿no? O sea, los fraccionamientos a las orillas de la ciudad se siguen aprobando, y pues cada vez es más difícil llevar servicios, infraestructura a las orillas, ¿no? Además, representa un gasto mayor para el municipio, para la ciudad, hacer esto. Y luego también, tanto las rutas de transporte, los tiempos son más largos, no hay las rutas adecuadas en ocasiones, las ciclovías pues son casi inexistentes, lo que fomenta el uso del vehículo particular, ¿no? Porque no hay otras alternativas en algunos de los casos, ¿no? Lo cual también conlleva otros temas, ¿no? Tanto económicos, también de inversión, se le invierte mucho a hacer otros puentes para el vehículo, pero no más rutas de transporte. También como pues sí, que también no todos y todas podemos tener un vehículo particular, ¿no? Entonces eso nos deja en desventaja, así como crece la ciudad, ¿no? Y que no sería viable, ¿no? Que todas las personas tuviéramos un automóvil. Sí, no, porque además en la mayoría de los casos no están los vehículos no se usan en su totalidad, ¿no? Hay espacios vacíos.
Además, pues esto pone también en riesgo a las personas que caminamos, ¿no?, en la ciudad. Porque, por ejemplo, un ejemplo que podemos ver muy claramente es como en los puentes antipeatonales se supone que son infraestructura para el peatón, pero realmente son solo para que el vehículo no se pare y siga a una alta velocidad. Esto además conlleva riesgos y consecuencias también en accidentes y atropellamientos, ¿no?, hacia personas que el puente antipeatonal te dice por aquí deberías cruzar, ¿no? Pero muchas veces incluso no se puede cruzar porque la mayoría conllevan escalones y una silla de ruedas, a una persona en muletas, a una persona con una carriola no los puede cruzar, entonces decide pasar por debajo, porque además es un trayecto mucho más corto y requiere menos esfuerzo. Pero luego se topan con que el vehículo, al saber que hay un puente ahí, no reduce su velocidad y entonces es cuando se produce un atropellamiento, ¿no? Y esto se vio más claramente en un estudio en el que se presentó en este año, en el cual buena parte de los atropellamientos que se dan en la ciudad es a 100 metros de un puente antipeatonal. Entonces, ahí hasta pues está en riesgo la vida de las personas también. Esteban, ahorita nos comentabas acerca de la pirámide de movilidad. No sé si nos podías platicar un poco cómo está estructurada o pues para conocerla un poco mejor. Por ejemplo, en primera instancia deben de estar, como te comentaba, sillas de ruedas, muletas, personas que andan o caminan en la ciudad, y también después deben de estar como otros vehículos como, bueno, más bien bicicletas, más abajo transporte público, y después como vehículos de carga, ¿no?, que transporten, como que vengan de fuera de la ciudad y que transporten, por ejemplo, alimentos, otros productos, y hasta abajo sería el vehículo particular, ¿no?, porque ese debería de ser como la última instancia, ¿no? La ciudad en sí deberíamos de poder movernos tanto en transporte público, bicicleta o caminando, ¿no? Esa debería de ser la mayor importancia que le deberíamos dar a la ciudad, porque además el vehículo particular es el menos eficiente, ¿no? Es el que menos personas transporta. Y al darse la prioridad ahí en el primer nivel, pues lo que ocasiona es que también pues más congestiones viales, más accidentes, más consumo de combustibles, y que las calles y el espacio público se les tenga que dar cada vez más espacio, ¿no? Por ejemplo, también en el reglamento de la ciudad se consideran un número, un porcentaje de estacionamiento para los vehículos, ¿no? Entonces, hay muchos espacios vacíos para que se ocupen con esos vehículos, ¿no? Entonces, se le da mucho espacio muerto al vehículo solo por la idea de que en algún momento van a llegar, ¿no? Cosa que se puede ocupar en otras, en espacio público o en darle otros usos. Esteban, si tuviéramos que calificar a Chihuahua del 1 al 10 de cómo se utiliza esta pirámide de movilidad y si se lleva a cabo correctamente, ¿qué calificación tendría Chihuahua? Híjole,
Creo que personalmente le daría un 5, no sé si incluso más abajo, pero está claro que estaría reprobada la ciudad. O sea, incluso este año ya ni siquiera fue considerada como en un ranking de ciclociudades, porque pues no hay la infraestructura para estar dentro del ranking. Y por ejemplo, lo podemos ver también en esto, lo que te comentaba de los planes urbanos, ¿no? De la ciudad. Si bien se mencionan los temas y que deben de atacarse, pero muchas veces, aunque se haga un muy buen plan, en el mejor de los casos, al cambiar la administración actual, ya es como si llega alguien con unas ideas distintas, no, ese plan, pues muy bonito, pero no lo vamos a tener más en cuenta, ¿no? Muchas veces va con acorde a la voluntad política de la persona que llega al cargo o de la administración municipal que llega y dice, no, pero mis prioridades son otras, ¿no? Entonces un plan que estaba pensado, por ejemplo, el que hubo para el 2040, pues ya no se tomó en cuenta. Entonces, si vamos arrastrando déficits en ese aspecto, que cada vez el problema se va volviendo más grande. Esteban, hay otra situación. En la ciudad hemos visto como tú mismo lo comentabas, sí se ha expandido la ciudad, pero no solo se ha expandido, sino que además se ha trabajado ya únicamente a través de fraccionamientos. ¿Cuáles son o cómo afecta más bien este tipo de estructuras de fraccionamientos en lugar de las colonias como está conformada la ciudad en el centro y la mayor parte? Pues que la ciudad se va seccionando, ¿no? Entonces, si caminas la ciudad, incluso alrededor del fraccionamiento, pues te vas topando como muros ciegos de varias cuadras de dimensión, ¿no? Entonces, lo cual lo hace más inseguro el caminar por una persona, que una persona transite por ahí, con esta falsa sensación de que al encerrarnos, como entre un grupo de personas, entre nosotros, vamos a estar como seguros y seguras, ¿no? Pero alrededor generas más inseguridad. Incluso también esta falsa noción, a veces en los mismos fraccionamientos, pues de todas formas se dan robos, ¿no? Entonces es como una falsa sensación de seguridad que además luego para reducir estas brechas es más complicado, ¿no? Además, lo que comentaba, por ejemplo, luego ya se dan la movilidad para llegar a tu vivienda, cada vez se aumenta el tiempo que tienes que manejar, porque en muchos de los casos no se vive cerca de donde se trabaja, ¿no? O se va a la escuela, entonces los trayectos son muy largos, entonces puedes estar perdiendo 40 minutos, una hora en el transporte público o más, ¿no? Por día. Entonces eso traducido en una semana, en un año, pues ya es una cantidad enorme de tiempo por cada persona, y si sumas todas esas horas de todas las personas, pues es una cantidad enorme, ¿no? Además, en lo personal también tuve una experiencia en Riberas del Sacramento, en la cual en un diagnóstico que estábamos haciendo, o más bien era un taller, y era un día domingo, y ese día fueron menos personas, ¿no?, al taller, y les preguntamos a los niños y niñas por qué ese día habían ido menos, ¿no? Entonces nos dicen, es que los domingos es cuando vamos a Chihuahua, ¿no? Entonces ya estaba Riberas del Sacramento ya estaba tan lejos de la ciudad
que ya incluso ahí mismo hasta ya era una identidad propia o distinta, ¿no? Ya no se sentían tanto parte de la ciudad, ¿no? Entonces eso va rompiendo en cuanto a movilidad, en cuanto a comunidad, en cuanto a cuestiones sociales, ¿no? Y más implicaciones que esto conlleva, ¿no? En cuanto a servicios, agua, electricidad, sí, que se van arrastrando. Además, estos fraccionamientos por lo general pues son como de viviendas individuales, lo cual pues también conlleva que el espacio, por ejemplo, para las calles o para el estacionamiento es mayor que si fueran más compacto, ¿no? Más cercano al centro de la ciudad. Finalmente se van aislando, ¿no? Estas Sí. colonias y estos fraccionamientos. Esteban, ¿cuáles han sido los obstáculos que han tenido que enfrentar como colectivo? Bueno, algunas de las cuestiones con las que nos hemos topado pues son los desconocimientos de las instituciones en temas de derechos del peatón, inclusión, accesibilidad, movilidad. Como ya te lo comentaba, también que los planes urbanos no se respetan y con cada administración van cambiando, o los proyectos que ya se tenían planeados cambian, depende de las prioridades de la administración en turno. También que hay una falta de fomento a la participación activa de las personas, ¿no? Por parte de las instituciones. O sea, a veces se toman como, se les pide la opinión, pero como a veces nada más para validar, ¿no? Como de, sí, te preguntamos, pero a veces no se ve claramente esas opiniones en los planes urbanos. También la falta del diseño urbano con enfoques ya de tanto de accesibilidad, inclusión, también como los temas que estamos comentando de seguridad, ¿no? También con una perspectiva de género, y no nada más pensando como en hombres y mujeres, ¿no? Sino también personas de otras identidades, como personas trans, que es un grupo que está altamente violentado, ¿no? Por ejemplo, nos comentaban en el foro que tuvimos el día 26 de junio, que prefieren no utilizar el transporte público por miedo e inseguridad, ¿no? Que se vive. Entonces, lo cual conlleva una carga de discriminación, ¿no? En la ciudad, porque no se vive el espacio igual. También en temas ya como de organización, pues también la sostenibilidad financiera es un tema, ¿no? Porque quienes estamos, pues mucho es trabajo voluntario, entonces es como coordinar los tiempos de cada una de las personas y organizaciones con las que se colaboran para poder, pues, realizar actividades, ¿no? Y pues serían algunos de los obstáculos con los que nos hemos enfrentado. Muy bien, Esteban, si las personas se quieren integrar a ustedes, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo pueden encontrarlos o cómo pueden volverse parte de Yemana? Bueno, estamos en Facebook como Yemana, también en Twitter como @YE_Emana, y también en Instagram y TikTok con el mismo @. ¿Cuáles son las actividades que están realizando justo ahora en medio de la pandemia, Esteban? Pues en la pandemia realizamos este foro y que hubo muy buena respuesta, como también las personas asistentes nos decían, no, pues hay que generar más espacios de este tipo para hablar de estos temas, ¿no? Para visibilizarlos. Entonces, yo creo que va a ser una de las actividades que vamos a estar retomando próximamente. Y pues también las actividades que siguen, pues los vamos a estar publicando ahí en nuestras redes sociales,
sí, para que sigan ahí al pendiente. Muy bien, hasta ahorita, ¿cuántas personas integran el colectivo? Estamos 5 personas activas y el Comité de la Diversidad Sexual ya involucra también a un mayor número de personas con las que colaboramos también dependiendo de la actividad. Pero seríamos ahorita las personas base que estamos. Muy bien. Esteban, ¿algo más que te gustaría agregar a esta entrevista? Pues que es un momento, ¿no?, que se están viviendo desde la sociedad civil, desde organizaciones, desde cuestiones también como la Ley de Participación Ciudadana, que ha llegado a darnos muchos mecanismos para realmente participar, ¿no?, en las cuestiones que se viven en nuestra ciudad. Entonces, pues es momento, ¿no?, de utilizar estas herramientas para participar activamente, ¿no?, y ver que ya no nada más se quede como en la voz, ¿no?, sino que se puede traducir en acciones. Y también que pues de manera colectiva los esfuerzos pues se potencian, se vuelven mucho más fuertes, y pues que la movilidad, los derechos del peatón, la accesibilidad, la perspectiva de género y el derecho a la ciudad pues son temas que todos y todas vivimos, ¿no? Entonces, pues qué mejor que participemos en que estos temas mejoran en nuestras ciudades. Así es, pues muchísimas gracias, Esteban, por compartirnos todo lo que realiza Yemana y sobre todo por estar activos en la defensa de los derechos de los peatones y la infraestructura de nuestra ciudad. Y bueno, por lo pronto concluimos con esta entrevista. A las personas que están siguiendo el programa de Nuestras Voces, le pedimos que continúen porque tenemos otra entrevista. Hasta luego, Esteban. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Continuamos en el programa de Nuestras Voces y seguimos hablando del tema de movilidad urbana. En estos momentos ya contamos con la participación de Sergio Andrade, quien es integrante de la Liga Peatonal. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están, Marcela? Mil gracias por la invitación. A ti muchísimas gracias por estar aquí y me gustaría que nos compartas acerca de la Liga Peatonal, cómo nació y a qué sea lo que se dedica. Si quieres te cuento primero justo qué somos. Liga Peatonal somos una organización civil que trabaja como red, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La Liga Peatonal está conformada por colectivos, activistas, académicos, que están interesados en temas de ciudad, ¿no? Y en Liga Peatonal justo queremos transformar las ciudades, queremos que las políticas públicas de las ciudades, el peatón vuelva a ser el eje rector de estas políticas públicas. Construir ciudades para las personas, diseñar modos de transporte para las personas y sus necesidades. ¿Cómo surgió Liga Peatonal? Pues bueno, en México estábamos viviendo un proceso después del 2012, ¿no? Esas elecciones que fueron como muy suscitadas, muy controversiales, y había muchos jóvenes que teníamos como este ímpetu de querer hacer algo por el país, y ya había una red nacional de ciclismo urbano. Entonces había ya un esfuerzo colectivo por transformar las ciudades para hacerlas más biciamigables, y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿quién está viendo por los peatones, ¿no? Las y los peatones somos todos, y no hay alguien que esté viendo esta población. Entonces un grupo de compañeros y compañeras empezaron como a mapear, ¿no?, qué organizaciones estaban trabajando a nivel nacional. Facebook estaba así en su auge, y a través del Facebook nos empezamos a contactar, y a Aldo González, quien es ahora el coordinador general de la organización,
él pues reunió a todos, ¿no? Ya sabes, en estos chats de grupitos de Facebook, y de ahí surgió la propuesta de que vamos a reunirnos, ¿no? Y vamos a reunirnos, pero si ya nos vamos a reunir de todos lados del país, hay que hacer un congreso. Y entonces en el 2014 se organizó el primer Congreso Nacional de Peatones en Pachuca, y de ahí pues todo se fue para adelante, ¿no? Empezamos a generar invitaciones a otros colectivos, más personas empezaron a integrar, colectivos de la bicicleta quisieron integrarse para empezar a ver temas de peatones, y pues bueno, ya estamos ahorita en el 2020 y seguimos trabajando desde entonces, ¿no? En 2016 nos conformamos ya como una organización civil organizada y empezamos ya a profesionalizarnos más para justo entender cómo generar estos cambios en la política pública desde el activismo. ¿Qué colectivos integran la Liga Peatonal? Y si nos pudieras contar si está todo el país incluido o hay estados que quedaron fuera. Mira, no tengo ahorita la cifra así como exacta de los colectivos. Sí te puedo decir que estamos en 17 estados de la República. Hay, si no mal me equivoco, 45 registros en nuestro directorio de integrantes de Liga Peatonal. Pero en ese directorio hay colectivos y hay personas en individuo, ¿no? Por ejemplo, está Visibilízate de Morelia, está Pies Cabeza Corazón de La Paz, está ¿quién más está? Está Veracruz Se Mueve, está el Observatorio de la Movilidad de Mérida, en fin, varios colectivos, y hay personas, individuos que integramos Liga Peatonal y que no pertenecemos a algún colectivo en específico, pero que estamos trabajando en nuestras ciudades. Muy bien, ¿cuáles son las actividades que ustedes realizan? Ok, tenemos varias actividades. Una que me gusta muchísimo son caminatas, ¿no? Y ustedes van a decir, ¿caminatas? Nosotros creemos que la caminata es un acto político, estético, pero también es un acto de evaluación del espacio público. Entonces muchas veces utilizamos caminatas para poder evaluar ciertos espacios. Por ejemplo, en Chihuahua nos tocó cuando querían hacer esta gasa en Cantera y Periférico, que la hicieron y ya sabes que pasaba por arriba de un Conalep. Entonces nosotros invitamos a las autoridades y los subimos a sillas de ruedas, con muletas, y les tapamos los ojos y dijimos, vamos a recorrer el territorio desde la perspectiva de la discapacidad, ¿no? Para quién están construyendo la ciudad y si esto realmente está resolviendo también los problemas, ¿no?, de las personas más vulneradas, que en este caso son personas con discapacidad. Pero también hacemos caminatas para evaluar la seguridad vial, evaluar el ruido, evaluar la percepción o la inclusión de la población infantil en el espacio público, etcétera, ¿no? Entonces hacemos caminatas también recreativas para conocer el barrio, para conocer aspectos históricos o arquitectónicos, etcétera. Tenemos un proyecto que se llama Cebratón, en donde nosotros vamos y pintamos cebras peatonales en donde hay cruceros peligrosos. Tenemos nuestra Carta de los Derechos del Peatón, o que ahora es Carta de los Derechos Peatonales, en donde nosotros plasmamos aquellos derechos que las leyes tendrían que estar facultando, ¿no? Leyes y normas locales. Y esta es como nuestra pequeña carta de presentación, ¿no? Es prácticamente cuando llegamos a trabajar con un gobierno es, hola, ¿usted conoce la Carta de los Derechos Peatonales? Y empezamos a evangelizar con ella, ¿no? Y ha sido un pequeño tesoro porque de repente lo que era un proyecto muy local se fue a Hong Kong, se fue a Francia, a Japón, está traducida en chino, mandarín, italiano, portugués, ¿no? Se ha dado la vuelta al mundo esta carta porque justo en ella exponemos las necesidades que no se están cumpliendo y que es labor del Estado tenerla. Y tenemos un proyecto que es muy controversial, que se me toca dirigir a mí, que es el de puentes antipeatonales, porque tenemos muy bien mapeado que los puentes antipeatonales, en lugar de favorecer la movilidad, la accesibilidad y la seguridad vial de las y los peatones, hacen todo lo contrario, y realmente estos puentes son para los automóviles, ¿no? Para que tengan flujo continuo, no se detengan. Entonces nos ha costado bastante socializarlo, vamos bien, pero es como el más controversial. Y tenemos Caminito de la Escuela, que es un proyecto en donde mapeamos todas las escuelas primarias, kinders, privadas y públicas de la Ciudad de México, y mapeamos todos los atropellamientos que se dan. Y entonces, si ustedes entran a caminitodelaescuela.org, pueden saber sus escuelas en dónde están
¿no? Y si el entorno en el que están es peligroso. Entonces damos herramientas, recetas muy sencillas para los padres, madres de familia y autoridades para que puedan transformar su entorno desde la participación ciudadana. Entonces, eso es como una, ahora sí que escaleta de lo que les venimos manejando en Liga Peatonal. Okay. Y pues hay cupo para todos y todas, ¿no? Sergio, en la Carta de los Derechos del Peatón, ¿qué avances han tenido en estas reuniones que ustedes tienen con los gobiernos o qué tanta aceptación hay de la Carta? Mira, hay bastante aceptación porque es muy digerible para la hora de socializar algunos temas que, pues que sí, que en algunas localidades aún parecen que son controversiales y que parecen sacados de otro mundo, ¿no? Especialmente en el norte del país, cuando hablamos de que las personas tienen el derecho a caminar, y que las banquetas son necesarias y que pues hay que quitarle espacio al de las calles a los autos, se quedan como, pero ¿por qué no? La calle es para los autos, ¿no? Pero con esta carta nos ha permitido socializar muchísimo desde adentro y nos ha permitido dar capacitaciones y talleres a las autoridades para que ellos sean los primeros convencidos de que el espacio público es de todos y que el peatón es el más vulnerado en el espacio público y a quien más le tendría que meter dinero, esfuerzo y obra pública, ¿no? Con esta hemos ido evangelizando el reglamento de la Ciudad de México que estuvimos trabajando en conjunto con demás organizaciones y las autoridades. La verdad es que casi todos los derechos que nosotros mencionamos están ahí en el reglamento de tránsito de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y eso nos enaltece, ¿no? Nos enorgullece, pero en otras localidades aún nos hace falta muchísimo por recorrer y evangelizar. Como un dato, en la Carta de los Derechos Peatonales hablamos del derecho de jugar en la calle, ¿no? Y este es como el más controversial, es el que generalmente nos dicen, pero ¿por qué están incitando a las niñas y a los niños a jugar en la calle? Y nosotros siempre les decimos, bueno, además de que no tenemos espacios recreativos para ellos, entre más niños y niñas veamos en la calle, estamos hablando de un espacio que es sano, que te dan ganas de cohabitar, que te dan ganas de caminar sola, ¿no? Especialmente las mujeres que son más vulneradas en el espacio público. Y entonces es un indicador de una ciudad saludable. Y siempre es como el que primero va, ¿no? Y nos dicen, ¿cómo están promoviendo esto, no? Discúlpeme, yo sí jugué en la calle, ¿no? Yo que vengo de rancho sí me tocó. Sí. Muy bien. Y ahora como organización, ¿cuáles han sido sus principales retos? Ok, mira, nosotros trabajamos, decimos como en 3 ejes rectores, ¿no? Que es la generación de saberes, o sea, generamos conocimiento y lo compartimos, la incidencia en política pública y se me acaba de ir, creación de saberes, política pública y participación ciudadana, ¿no? Damos acompañamiento a los ciudadanos para que ellos se empoderen y logremos juntos hacer la transformación. Entonces, en el primero, generación de saberes, nuestro principal reto es la procuración de recursos, ¿no? La sostenibilidad financiera, porque la mayoría de los productos que sacamos salen sin financiamiento y entonces prácticamente trabajamos muchas cosas a la par de que tenemos nuestro trabajo financiado, ¿no? Donde sí generamos recursos. En los programas de incidencia política, lo que más nos costa son los tiempos de la función pública. Los tiempos de la función pública son acelerados y son cortos. Quieren hacer obras rápido, de gran presupuesto, ¿no? Y con pocos estudios porque en 6 años se retiran. Y entonces cuando logramos evangelizar a un grupo de función pública, ¿no? Y creemos que ya los tenemos evangelizados, ¡pum!, van, cierre y llegan otros, ¿no? Y entonces es como chino, o sea, empezar otra vez, empezar desde cero, muchas veces y lo sabemos muy bien, los puestos a los que llegan no son las personas más capacitadas, ¿no? Y entonces es como, ching, o sea, tenemos que volver a convencer y volver a trabajar con personas que no sabemos qué visión tengan. Y en el tema de participación ciudadana, que es donde normalmente recibimos más financiamiento, ahí el problema, el dinero se reduce un poquito, pero empezamos problemas con esto de lo cultural, ¿no? Eso que llamamos cultura, porque trabajar desde la participación ciudadana, gestionar
que la participación ciudadana pues es todo un reto. Y que esta participación ciudadana se traduzca, ¿no?, a datos, a información que a los gobiernos les convenga realizar, pues es un proceso lento, ¿no? Es un proyecto, nos podemos durar un año en sacar esta información, y las personas que están trabajando, ¿no?, los ciudadanos que trabajan con nosotros en esto, ellos quieren ver cambios sustanciales y rápidos. Y entonces es como un poquito el conflicto de que, bueno, nosotros podemos llegar a pintarles, ¿no?, las cebras, poner señalamiento, pero el semáforo no se los podemos poner, ¿no? Y ellos quieren como cosas muy tangibles. Y algo que, por ejemplo, como datito ahí, antes justo íbamos y pintábamos las cebras como porque nos encantaba, y después nos llegaban mensajes en redes sociales de que, oigan, es que nada más van a esas colonias, ¿no? ¿Y por qué no vienes a mi colonia? Acá también lo necesitamos. Y era como, híjole, es que, ¿sabes? Lo hacemos en domingo con nuestro dinero, y aparte de nuestro trabajo. Entonces, desde entonces decidimos que no íbamos a volver a hacer eso, y tendríamos que hacer actividades donde los grupos vecinales, las escuelas que están alrededor se involucren para que ellos aprendan y empiecen a hacer eso en sus entornos, ¿no? Porque definitivamente no es sostenible, nosotros no duramos para siempre, nuestras rodillas cada vez son menos duraderas, y entonces fue como un proceso de socializa y participación, y entonces en la participación ciudadana justo es un poco el convencer a las personas y de hacerles entender que pues nuestro trabajo no va a alcanzar como para resolver todos los temas en campo. ¿Cuál sería la contraparte, Sergio? ¿Cuáles han sido los principales logros que recuerdes? Pues mira, me voy otra vez por esos ejes, ¿no? En Generación de Saberes hemos sacado muchísima información, muchos estudios publicados en la academia, ¿no?, y también socializados en redes sociales sobre los puentes antipeatonales, que es un concepto que surgió desde esta organización y que cada vez lo vemos más integrado en los discursos políticos y en los libros, ¿no? De repente nos tocó ahí un manual de la SEDATU, que hablaba de puentes antipeatonales. Nosotros dijimos, pues, ¿en qué momento, no? O escuchamos a gente hablando de políticas públicas que mencionan lo antipeatonal y decimos, ya, o sea, ese es un gran logro, ¿no? Pusimos algo en la agenda. En lo político, justo la Carta de los Derechos Peatonales que se fue y dio un tour, ¿no?, a nivel internacional que nos involucran en los procesos. Por ejemplo, estuvimos ahora en el proceso de un retiro de un puente en Medellín, nos buscan para trabajar en Ecuador, ¿no?, o en Chile, y entonces ese aspecto también nos ha enriquecido muchísimo. Y pues bueno, a partir del proyecto de Caminito de la Escuela aprendimos muchísimo de cómo trabajar la participación ciudadana, y ahora tenemos lo que nosotros llamamos justo estos entornos escolares que están activados, y los ciudadanos están trabajando por sí solos en proyectos que eran nuestros, ¿no? Ellos ya pintan cebras, ellos ya ponen señalética, señales de tránsito, y entre ellos están haciendo su red, ¿no? Entonces esos son como nuestros grandes logros. Nuestro logro máximo es alcanzar la sostenibilidad financiera para que todo esto se volviera más espontáneo, más sencillo, y que los procesos sean menos largos, ¿no? Y un reto interno de la organización, justo al trabajar con muchas personas de muchos países, de muchas ciudades, de contextos muy distintos, siempre hacia adentro tenemos que estar trabajando con protocolos, ¿no?, que disminuyan un poco los riesgos de ruptura de la red, o el entender las necesidades colectivas y particulares de cada lugar. Ahí hace 2 años un grupo de mujeres dentro de la organización empezaron a hablar del urbanismo con perspectiva de género, y entonces eso incomodó a muchísimos hombres que estaban dentro de la organización, ¿no? Y entonces tenemos que siempre estar como permeando cosas al interior, generando esta cultura de comunicación, y ese ha sido un reto fundamental para la organización. Muy bien. Sergio, nos comentabas ahorita que en la Ciudad de México el reglamento vial incluye todo lo mismo de la Carta de los Derechos del Peatón. Si se hiciera una radiografía de los estados y los grupos que integran parte de la Liga, ¿qué otros destacan por ser respetuosos en los derechos peatonales? Ok, justo fíjate que estamos terminando un mapeo nacional. Bajamos todos los reglamentos, leyes de movilidad, y empezamos a mapear cómo están en temas de
peatonales, accesibilidad, género, ciudades ciclistas y seguridad vial, ¿no? Ahorita Ciudad de México y Guadalajara, Zapopan, son las ciudades que en sus reglamentos tienen más como semáforos verdes, ¿no? Menos señales de alarma al menos. Los estados que estamos encontrando que tienen señales de alarma: Chihuahua, Tabasco y Chiapas, ¿no? En donde los reglamentos aún son muy laxos, las leyes son muy laxas y que no se apegan a los estándares internacionales, ¿no? E incluso los estándares que la Federación está solicitando ya a través de ciertos manuales y reglamentos nacionales. Okay. La ciudadanía en general, ¿qué puede hacer desde su metro cuadrado para mejorar la movilidad urbana? Ok, ¿qué puede hacer? Puede hacer muchísimas cosas, pero voy a empezar como desde lo más sencillo, ¿no? Que es, si tú eres una usuaria de un automóvil, ¿no? Por favor, tenemos muy pocos metros cuadrados de banqueta, por favor, no te estaciones sobre la banqueta, ¿no? Desde ahí, si tú eres un una peatón, por favor, verifica que tu banqueta esté en óptimas condiciones y denuncia muchísimo las condiciones de las banquetas, porque eso nos permite a nosotros poder tener un mapeo general de qué es la situación que estamos viviendo en cuanto a la caminabilidad de nuestras ciudades. Y lo mismo para los usuarios de transporte público, ¿no? ¿Y qué pueden hacer? Contactar a sus autoridades directas, ¿no? Sabemos que es un proceso muy cansado y burocrático este tema de las denuncias, pero sí tenemos que empezar a cambiar este chip, ¿no? Y especialmente ahora con COVID, el gran aprendizaje va a ser: tenemos que convivir en el espacio público lo extrañamos y es fundamental para todas y todos nosotros, y necesitamos tener su sana distancia en el espacio público, ¿no? Necesitamos calles que se compartan con las peatones, con los ciclistas, y que el automovilista también pueda transitar, ¿no? Y necesitamos ciudades con bajas velocidades, con menos emisiones de contaminantes, y eso lo logramos desde la concientización entre todas y todos, pero el gran responsable es el Estado. Entonces hay que decirle: oye, toc, amigo Estado, tú tienes el dinero, tú tienes los recursos y tienes ya las leyes, por favor, ayúdanos a generar un espacio público en donde quepamos todas y todos. Muy bien. Y bueno, finalmente, no sé si nos podrías compartir las redes sociales para que las personas puedan seguir sus actividades y programas. Ok, nuestra página web es ligapeatonal.org. También encuentran en caminitolescuela.org este mapeo si están en Ciudad de México. Si no están en Ciudad de México, invítenos a sus ciudades para hacer este estudio. Cuesta, pero queda muy bonito y es para un diagnóstico muy padre. Y estamos en Liga Peatonal en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook, ¿no? Ahí van a encontrar ustedes radiografías de cómo están los estados en temas de caminabilidad, denuncias, memes, muchos memes, nos encantan los memes, infografías para que ustedes conozcan un poco más sobre el tema. ¿Cualquier persona se puede integrar a esta organización? Así es, en Liga Peatonal cabemos todas y todos, no hay como un requisito específico. Lo único que les pedimos es que les guste muchísimo el tema de ciudad y que entendamos entre todos que pues, las peatones y los peatones somos primero. Muy bien, Sergio, ya finalmente, si nos pudieras compartir qué es lo que sigue justo en este tiempo de pandemia para la Liga Peatonal, o cómo es la forma en la que ustedes siguen trabajando. Ok, ahorita seguimos trabajando todos desde la sana distancia, ¿no? Desde nuestras casas. ¿Qué sigue? Tenemos varios proyectos en puerta. Las compañeras de Liga Peatonal van a sacar una auditoría del espacio público con perspectiva de género, para conocer las necesidades del espacio desde la perspectiva de las mujeres. Tenemos algunos proyectos en puerta con justo este mapeo de los reglamentos de tránsito para hablar de derechos peatonales en México, un diagnóstico, una radiografía de cómo vamos. Y tenemos en puerta también algunos proyectos de puentes antipeatonales. Vamos a estar ahí viendo y vigilando algunos puentes que se van a estar retirando, ¿no? en México, y que nos encanta que se retiren puentes antipeatonales.
Y pues ¿qué sigue? Pues seguir peleando lo que veníamos peleando ya antes, pero desde esta perspectiva nueva de la pandemia. Necesitamos espacio público donde quepamos todos, necesitamos un transporte público eficiente, eficaz y sostenible, y el eje rector de las ciudades para que se vuelvan resilientes, ¿no? Y que estas pandemias no nos afecten durante mucho tiempo es gestionar la calle desde la persona, donde la persona sea el eje rector de las políticas públicas. Muy bien. ¿Algo más que te gustaría agregar a esta entrevista? No, pues nada, que nos sigan en redes sociales, que estamos a la orden y que nos encantaría vernos próximamente todos para estarnos, abrazarnos y volver a estar disfrutando de la calle. Muchísimas gracias, Sergio, por habernos compartido toda esta información y sobre todo por el activismo que ustedes están realizando, el compromiso de estar defendiendo los derechos y la infraestructura para todas las personas que finalmente todas somos personas peatones, ¿no? Así es, muchísimas gracias a ti, Marce, por la invitación y pues estamos a la orden a la hora que digan. Muchísimas gracias. Tienen las puertas abiertas de este programa, de Nuestras Voces, para cuando quieran venir a dar a conocer cualquier información o cualquier proyecto que tengan en puerta. A nuestra audiencia que sigue el programa, ya volvemos para despedir este programa de Nuestras Voces. Continuamos. ¿Quiénes son los responsables de los accidentes viales? ¿Las y los peatones? ¿Las y los ciclistas? ¿Las y los automovilistas? En realidad, los principales culpables son el diseño de la calle y las autoridades que gestionan las vialidades, no quienes las usamos. La mayor parte de los siniestros viales son completamente evitables diseñando, construyendo y gestionando mejor las calles y avenidas de nuestra ciudad. El 41.4% de los estudiantes en la Ciudad de México van a la escuela caminando. Todos los días, estos niños y niñas mueren en las calles a causa de accidentes viales, la primera causa de muerte en personas de 1 a 14 años de edad en México. Por eso, en la Liga Peatonal, en conjunto con la UNAM y su Unidad de Geotecnología en Infraestructura y Sustentabilidad, identificamos mediante el proyecto Caminito de la Escuela que el 74% de los atropellamientos se ubican a menos de 200 metros de las escuelas. Así, ponemos a disposición de papás, mamás, vecinos, profesores y todos los interesados una plataforma poderosa de participación ciudadana para transformar los entornos escolares. Con Caminito de la Escuela, conoce qué tan peligroso es tu entorno. Evalúalo para saber qué lo hace peligroso. Empodérate para cambiar el entorno. Transforma el mismo mediante el trabajo con autoridades. Las personas tenemos el poder de cambiar la ciudad. Si la hacemos segura para los niños y las niñas, la estaremos haciendo segura para todas las personas. Súmate y conoce más en caminitodelaescuela.org. Esto es todo por esta emisión de Nuestras Voces. Agradecemos las valiosas participaciones de Esteban González del colectivo Yemana y a Sergio Andrade de la Liga Peatonal. Sigue Nuestras Voces a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.